Vamos a comenzar nuestra sesión de domingo, visualizando lo que normalmente suelo observar cuando vengo a enseñar en Chiclayo. El chiclayano los domingos suele levantarse un poquito más tarde que de costumbre, ¿no? 10 de la mañana van a ver cómo casi toda la gente ya está viniendo por aquí al auditorio. O 10:15, ¿no? ¿Por qué será? Dice que a más al norte hay más deseo de descansar. En Piura pasa lo mismo también, ¿no? Están descansando. Es que también es domingo, pues, ¿no? El domingo hay que darse satisfacer algunos deseos de descanso que no se puede hacer en nuestro trabajo. Bien, el día de ayer estuvimos viendo lo concerniente a los elementos de la responsabilidad civil, específicamente viendo el estudio del comportamiento dañoso, de la consecuencia dañosa, de la relación causal y del criterio de imputación como elementos. Pero a modo de presentación, no de explicación minuciosa o detenida que yo ofrecí hacerla el día de hoy por la mañana. Terminado el estudio de los elementos de la responsabilidad civil, tal como lo he especificado el día de ayer, vamos a proceder al estudio crítico y casuístico de la responsabilidad civil, con el propósito de que todo esto quede de la mejor manera explicado. Sin mayor preámbulo, procedamos a un estudio más detenido, minucioso, de los elementos de la responsabilidad civil. ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad civil? Los elementos de la responsabilidad civil, que se agrupan en dos etapas: la etapa de análisis material de la responsabilidad civil y la etapa de análisis de imputación de la responsabilidad civil, son el comportamiento dañoso, la consecuencia dañosa y la relación causal, integrantes de la primera etapa, y el criterio de imputación, integrante de la segunda etapa. Reitero, el comportamiento dañoso, la consecuencia dañosa y la relación causal forman parte del análisis material de la responsabilidad civil. El criterio de imputación forma parte del análisis de imputación de la responsabilidad civil. Entonces, comencemos con el análisis material de la responsabilidad civil, estudiando el comportamiento dañoso, esperando que los distinguidos asistentes al evento de hoy hayan traído su Código Civil peruano, entendido que vamos a remitirnos en algún momento a la legislación. No sé por qué veo rostros de... uy, me olvidé. A ver, levanten el brazo los que han traído su Código Civil peruano. Son muy pocos, y los demás pesa mucho el código. Bien, ¿qué es el comportamiento dañoso? Primera idea: el comportamiento dañoso es la conducta generadora de daños. Esta conducta generadora de daños, esta conducta productora de daños,
puede ser ilícita, abusiva, excesiva o nociva. Ilícita, abusiva, excesiva o nociva. Ahora bien, el comportamiento generador de daños lo denominamos así a diferencia de la antijuridicidad, que era el nombre que recibía antes. Antes se hacía referencia a la antijuridicidad. Veamos. ¿Por qué el cambio de nombre? La antijuridicidad, nombre anterior, era vista como aquel comportamiento contrario al derecho. Antijurídico, comportamiento contrario al derecho. Entonces, cuando un comportamiento generaba un daño, era porque éste violaba, vulneraba el derecho. Pero luego de los estudios efectuados respecto de la antijuridicidad, se dijo, el comportamiento contrario a derecho no debería recibir el nombre de comportamiento antijurídico, porque lo antijurídico aparentemente refería a lo no jurídico, antijurídico, lo no jurídico. Cuando los comportamientos transgresores de la ley son jurídicos, pero sancionados. Reitero el razonamiento. No debería llamarse comportamiento antijurídico, porque literalmente antijurídico significaría lo no jurídico. Y el comportamiento generador de daños es un comportamiento jurídico, pero sancionado. En otros términos, podríamos hablar nosotros de dos comportamientos: comportamiento jurídico plenamente permitido y un comportamiento jurídico plenamente sancionado. Ambos comportamientos son jurídicos. No todo lo que está regulado por el derecho es positivo. También se regula por el mundo del derecho aquello que es sancionado o es negativo. Por tales propósitos o tales motivos, cuando hacemos referencia al comportamiento dañoso, aludimos al comportamiento contrario al derecho en tanto conducta reprochable. Es una conducta reprochable por el sistema legal, una conducta cuyo efecto es sancionable. Y dentro de esas conductas sancionables, dentro de esas conductas reprochables, tenemos al comportamiento ilícito, abusivo y excesivo. Comportamiento ilícito. El comportamiento es ilícito cuando es contrario a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. El comportamiento es ilícito cuando es contrario a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Cuando decimos contrario a ley,
Estamos haciendo referencia a lo que contradice normas imperativas o prohibitivas. Es contrario a ley cuando contradice normas imperativas, normas que ordenan que se realice una conducta, o prohibitivas, que sancionan la realización de determinadas conductas. Entonces estamos, subrayo, ante un comportamiento ilícito cuando se vulnera una norma que ordena que se haga algo o se prohíba que se realice algo. Pero no solamente eso, sino que estas normas no son cualquier normas, son normas que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Es decir, son normas esenciales del sistema legal. Por tanto, el comportamiento es ilícito cuando se transgreden normas esenciales para el orden público y las buenas costumbres. Entendido el orden público como el conjunto de reglas de convivencia pacífica y las buenas costumbres como los valores reconocidos por un grupo cultural en un espacio y tiempo determinados. Repito, el orden público como el conjunto de reglas de convivencia pacífica y las buenas costumbres como los valores reconocidos por un grupo cultural en un espacio y tiempo determinados. Entonces, el comportamiento ilícito es una conducta reprochada jurídicamente que produce efectos sancionables, o sea, de sanción, producto de la violación de normas imperativas o prohibitivas que interesan al orden público y a las buenas costumbres. A diferencia de nuestros hermanos jurídicos penalistas, el derecho civil no se sustenta en la regla de la tipicidad. Porque en materia penal no hay un crimen sin ley escrita, no hay crimen sin ley escrita, no existiría delito si no está tipificado. En el derecho civil la tipificación no es esencial. En otras palabras, puede ser concebido ilícito, mas no necesariamente porque esté regulado como tal. Pueden haber conductas reguladas en la ley, como puede que no, y eso no imposibilita la aplicación de las reglas de la responsabilidad civil. Ahora bien, la ilicitud en el ámbito de la inejecución de obligaciones está prevista básicamente por la transgresión de las reglas establecidas por las partes en el contenido obligacional. Cuando surge una relación jurídica obligatoria, se establece para los sujetos intervinientes una gama de conductas a cumplir. Ayer veíamos lo que son los deberes, lo que son las cargas. Se podría incluir dentro del contenido de la obligación deberes y cargas, así como sujeciones. Por tanto, la transgresión de aquello que está previsto en esa obligación significaría una ilicitud obligacional. Mientras que la ilicitud extracontractual se sustenta en la violación o transgresión del deber de no causar daño a otro. Mientras que uno refiere a la transgresión de las reglas establecidas en el Código Civil peruano, en el contrato, mientras que una sería la transgresión de las reglas establecidas en el contrato, o en aquella fuente generadora de obligaciones que ayer decíamos no necesariamente es el contrato. En el segundo de los casos, en la responsabilidad extracontractual, la transgresión puede referirse a la violación de normas incluidas en el Código Civil peruano o de reglas generales establecidas en otras legislaciones o normas de nuestro sistema. ¿Me entienden? Entonces, hay ilicitud cuando la conducta es reprochada, es decir, sancionada por violar
normas imperativas o prohibitivas que interesan al orden público de las buenas costumbres. En el caso de las obligaciones surgidas de una fuente voluntaria, lo previsto por los sujetos. En el caso extracontractual, lo previsto por el Código Civil u otras normas del sistema penal, basadas en el deber de no causar daño a otro. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Cuando hablamos de ilicitud, un tema que resulta ser polémico es el concerniente a la teoría de la prueba aplicada a la ilicitud. ¿Cómo probar que mi conducta es ilícita si es que no nos estamos sustentando en la regla de la tipicidad? Para un penalista es mucho más sencillo acreditar que la conducta es ilícita, bastando con la acreditación de la acción u omisión y no teniendo que acreditar la legislación, porque no se tiene que probar la existencia de una norma, solamente la adecuación de la conducta al tipo objetivo y subjetivo que contiene la tipicidad penal. Esto es lo que hace un penalista. Demuestra que la acción u omisión, lo que conocen como comisión u omisión, está referido a la descripción típica normativa, tipo subjetivo y tipo objetivo en materia penal. Para un civilista, la acreditación pasa por la demostración de la conducta transgresora. No tendríamos que demostrar la norma, pero sí tendríamos que interpretar por qué consideramos que viola el mandato normativo. No obstante, si estamos en el ámbito de la inejecución de obligaciones, sí tendríamos que demostrar cuál es la norma privada vulnerada. En el derecho procesal se dice que no hay que demostrar norma alguna cuando esta es una norma pública. La ley no tiene que ser objeto de prueba, pero cuando se refiere a la transgresión de normas incluidas en un contrato o en alguna fuente de carácter voluntaria, sí tendríamos que acreditar o demostrar la existencia de ese contrato, las reglas de ese contrato, las reglas de ese negocio jurídico celebrado, porque no tiene carácter público. Entonces habría que demostrar la conducta generadora del daño, así como la norma privada que ha sido transgredida. Eso en el ámbito de la ejecución de obligaciones, porque en responsabilidad extracontractual bastaría con acreditar la conducta, puesto que la ley transgredida no tendría que ser materia de prueba. Pero, ¿cuál es el otro punto? Acreditar que es una transgresión al orden público y las buenas costumbres. El profesor peruano Guillermo Loma Nunca de Tena, cuando escribe su libro El negocio jurídico y refiere al tema de la ilicitud, sostiene que bastaría con acreditar la vulneración de la norma, porque la probanza del orden público y las buenas costumbres es un tema complicado en la medida de que cada país o cada zona tiene su propio enfoque de orden público y de buenas costumbres, porque son conceptos bastante volubles o bastante variables. ¿Qué es orden público? ¿Qué es buenas costumbres? Deberíamos dejárselo a la interpretación judicial. Entonces sería el juez el que tendría que evaluar en qué consiste el orden público y las buenas costumbres transgredidas. En otras palabras, en el ámbito material, en el ámbito probatorio, normalmente la ilicitud es tratada como ilegalidad. Teóricamente no es lo mismo ilícito que ilegal, pero en la práctica suele tratarse lo ilícito a la par de lo ilegal. Es decir, como lo contrario a él. ¿Me dejo entender? Muy bien. Continuamos. Ya hemos hecho referencia al comportamiento ilícito.
Ya hemos afirmado que la ilicitud en el Perú no es la ilicitud similar al derecho penal. Ya hemos hecho referencia a cómo debe demostrarse o probarse el ámbito de la ilicitud. Es óptimo ahora referirnos al comportamiento abusivo. Cuando hablamos de comportamiento abusivo, el comportamiento es abusivo cuando refiere a una conducta, que, amparándose en el eventual cumplimiento de una norma, que reconoce un derecho o que reconoce un deber, o que impone un deber, amparándose en una norma que reconoce un derecho o que impone un deber, finalmente el sujeto va más allá de dicho derecho o deber impuesto. Explico. Yo me presento y digo: actúo en cumplimiento de este derecho, o actúo porque se me impone cierto deber, pero finalmente yo no estoy actuando en cumplimiento de ese derecho o deber. Yo estoy actuando queriendo aprovecharme de ese derecho o de ese deber. Mi conducta es de aprovechamiento del derecho y del deber con el propósito de obtener un beneficio a costo de un daño. Entonces, el abuso del derecho y el abuso del deber son dos manifestaciones del comportamiento abusivo. Es un comportamiento abusivo cuando el sujeto actúa enmascarado de una persona que cumple un derecho, que cumple un deber, pero en realidad está violando, transgrediendo, afectando la limitación de ese derecho y de ese deber. Gracias. La limitación de ese derecho o ese deber. Veamos, ustedes podrían decirme: hay ciertos conflictos entre el comportamiento ilícito y el abusivo, porque aparentemente se están asimilando. Yo podría decir que no es así. El comportamiento ilícito es un comportamiento plenamente transgresor. El comportamiento ilícito es un comportamiento por el cual se viola la ley, la norma. El comportamiento abusivo no implica una transgresión, una violación flagrante. El comportamiento abusivo aparentemente es un cumplimiento, o sea, el sujeto está cumpliendo con el derecho o con el deber. Lo que sucede es que cuando se analiza esa conducta, nos damos con la sorpresa de que en el fondo está yendo contra el espíritu de ese derecho o de ese deber. Un ejemplo de abuso del derecho está dado por la cónyuge no divorciada o separada ante
la muerte de su cónyuge. Explico. Juana y Lucho están casados, pero se han separado a los 2 años físicamente. Juana y Lucho han reconstruido su vida y Lucho ahora vive con María y tienen 2 hijos y tienen una convivencia por más de 10 años. Juana, por su parte, ha estado sosteniendo diversas relaciones sin mucha suerte, pero finalmente ha intentado reconstruir su vida. Resulta que Lucho fallece y después de 10 años más 2 años de separación, 12 años, Juana solicita lo que le corresponde por herencia de Lucho: bienes, ganancias obtenidas con el esfuerzo de Lucho y María, quienes ya formaban un hogar desde que Lucho decidió reconstruir su vida. No podemos negar que Juana, siguiendo estrictamente lo que el Código Civil ordena, le corresponde lo que por herencia es para una cónyuge. Pero no podemos negar que en realidad Juana se está aprovechando de la oportunidad, puesto que María es la que se esforzó durante todos esos años con sus hijos y con Lucho, hijos de Lucho también, en consolidar como familia. Si bien hay un derecho de Juana, no cabe duda que estaríamos más ante un abuso del derecho que ante el ejercicio regular del derecho. Algunos dicen que no deberíamos llamarle abuso del derecho porque el derecho no puede ser abusado o objeto de abuso, sino a ejercicio abusivo del derecho. ¿Quedó claro el ejemplo que he expuesto? El otro escenario es el abuso del ejercicio del deber o del cumplimiento del deber. No quepa duda de que una autoridad policial puede detener a una persona, no puede, debe detener a una persona cuando ésta comete un flagrante delito o cuando existe una orden del juez respecto de esa detención. Pero eso no le autoriza a la autoridad policial a detener a la persona cuantas veces desee en distintos escenarios, manteniéndolo detenido de modo tal que no tenga contacto alguno con algunas personas. Evidentemente está cumpliendo con el deber de detener, pero ese deber de detener también tiene que ser ejercido dentro de ciertos límites, dentro de ciertas funciones. Los deberes se imponen porque buscan cumplir determinadas funciones, pero no para violar dicho contenido, límite o función. Ese es el abuso de autoridad. El abuso del deber se conoce habitualmente como abuso de autoridad. Y nadie debe transgredir esa función otorgada a la autoridad. Por eso que el abuso puede ser un abuso del derecho o un abuso del poder o abuso de autoridad. Ambos merecen ser reprochados o sancionados con resarcimientos. Entonces, podemos hablar de un resarcimiento producto de un comportamiento ilícito o de un resarcimiento producto de un comportamiento abusivo. ¿Soy claro? ¿Seguros?
¿Están despiertos? Algunos todavía están pensando que están soñando en este momento. Muy bien. Comportamiento excesivo. El comportamiento es excesivo cuando implica una actuación abusiva, porque prácticamente es una actuación abusiva, al decidirse el sujeto a actuar o conducirse en un camino entre varios atentatorio a los derechos de otros. En otras palabras, el sujeto tiene varias opciones para conducirse y decide uno de esos caminos violando la situación ajena. Existen varios caminos, pero el sujeto finalmente se decide por uno de ellos con el ánimo de transgredir la posición ajena. Ese es el comportamiento excesivo. Habitualmente, cuando uno ejerce la carrera de derecho, van a venir clientes con la siguiente frase: ese me ha abandonado. Yo soy la cónyuge o el cónyuge, ¿no? Finalmente quiero ejercer mis derechos. Entonces uno le da todas las pautas de los derechos que tienen que ser ejercidos, pero finalmente dice: no, yo quiero ver enterrado a ese. Entonces, en el fondo se denota que no hay una intención de ejercer el derecho, sino de aprovecharse del mismo. Por eso que se dice que el comportamiento excesivo en realidad es una variedad del comportamiento abusivo. Finalmente tenemos al comportamiento nocivo. Nocivo. ¿En qué consiste el comportamiento nocivo? En virtud del comportamiento nocivo, el sujeto como que actúa en estado de necesidad. ¿Alguna vez han estado en estado de necesidad? Doctor, ¿alguna vez ha estado en estado de necesidad? Sí, por ejemplo. Es diferente necesidad a estado de necesidad. Porque necesidad la tiene todos los días. ¿Cuál fue la última necesidad que ha satisfecho? ¿Qué ha comido en la mañana? Pan con jamonada. Muy bien. Así se satisfizo plenamente. Está esperando el receso para que pueda acá degustar el coffee break. ¿No hay coffee break? Bueno, es que la institución ayuda a su dieta alimenticia y considera que si le da de comer en medio de la actividad, ustedes después no van a querer almorzar, y el más importante es el almuerzo. ¿Ve cómo la institución se preocupa por su salud?
Claro. Y mi estimado doctor, ¿hace cuántos años que no toma desayuno? Es que lo veo más ropa que persona. Es su contextura. ¿Se imaginarán que yo era más delgado que el señor? De verdad. Hasta los 23 años, 24 años, yo era... no existía. Puro cabello nomás era. Mire su futuro. El igual va a estar gordo. Claro. Porque ¿qué comió en la mañana? A ver. Papa con queso. ¿Usted es de Chiclayo o viene de familia? Usted es de Cajamarca. Muy bien. Cuy. Excelente. Chancho. A veces. O sea, a usted no le gusta el cabrito y el pato. ¿Está bien? Pero a los chiclayanos les gusta más el cabrito y el pato, ¿no? ¿A usted le gusta el pato? ¿Sí? ¿Le gusta el conejo? Yo diría que he tomado desayuno para ver si es satisfecho su necesidad. ¿A usted le gusta el huevo por la mañana? El señor me ha dicho huevo y leche. Leche descremada, leche condensada, leche evaporada. ¿Qué leche tomamos? Leche de tarro. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Usted hace gimnasio? Regularmente. Muy bien. ¿Y usted, doctora? ¿Ha tomado desayuno o no? ¿Qué ha comido en la mañana? ¿Huevo también? Leche y vitaminas. ¿Qué, todavía toma leche? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Todavía toma leche? ¿Preparada así, en Fabro? Ah, Gloria, ya, perfecto. Entonces, yo no creo que ustedes hayan estado en un estado de necesidad, porque estoy hablando de necesidades. Estoy hablando de la satisfacción de necesidades elementales. Todos tenemos múltiples necesidades. He hablado de una necesidad alimenticia. También podrían haber satisfecho una necesidad de transporte, ¿cierto? Por ejemplo, doctor, ¿cómo ha venido hasta acá? ¿Cómo? En combi. Muy bien, el señor ha satisfecho su necesidad de venir hasta aquí en combi. ¿Usted cómo ha venido hasta acá? Caminando, ya. Muy bien, caminando, excelente. Evidentemente, uno tiene distintas maneras de venir a un destino, ¿no es cierto? Hay distintos modos de satisfacerlos. Pero el estado de necesidad es distinto. El estado de necesidad es un escenario donde existe una situación extrema. ¿No? El estado de necesidad es una situación extrema en el cual, si no logro satisfacer mi necesidad, el resultado puede ser fatal. Como dirían algunos, es una situación de vida o muerte. Como dicen los penalistas, hay un peligro inminente. Hay un peligro inminente, el cual es cierto, ¿no? Existe un medio para reprimir ese peligro, el cual debe ser evidentemente razonable, proporcional, y el bien sacrificado debe ser de menor valor que el bien salvado. Si yo estoy manejando por la calle y se atraviesa una señora, un niño o cualquier ser humano, y yo esquivo con mi auto a la persona y me choco contra otro vehículo, evidentemente actué en estado de necesidad, porque tenía que remover de alguna manera el peligro, y esa era la única manera de hacerlo, y el bien sacrificado, que ha sido el vehículo de la otra persona, es de menor valor que una vida humana. Pero hay situaciones donde el estado de necesidad no libera a la persona. Hay dos tipos de estado de necesidad: el justificado y el no justificado. Y el estado de necesidad no justificado es cuando el sujeto pudo haber realizado otra conducta.
Ese último escenario, donde una persona actúa aparentemente en estado de necesidad, pero no lo es, porque está conduciéndose, pudiendo haber actuado de otra manera, es el que genera resarcimiento, el que genera una responsabilidad civil. Imaginemos que yo vivo en una quinta. La quinta vendría a ser como el antecedente de los condominios actuales. Un pasaje donde hay 5 o 6 viviendas. Bueno, y resulta que las tuberías que pasan por mi vivienda se han malogrado, generando el empozamiento que perjudica no solamente a mi vivienda, sino a las viviendas vecinas. Entonces tienen que hacer obras en mi vivienda para poder solucionar el problema. Evidentemente van a romper el piso de mi casa y una serie de cosas más. Todo en pro de solucionar el problema que afecta también a los vecinos. Hay un peligro, porque puede haber un colapso. El bien sacrificado es de menor valor que el bien salvado. Entiéndase, la tubería, las obras en mi vivienda van a generar daños en mi vivienda, pero el bien sacrificado, que es la mía, mi vivienda, es de menor valor que el bien salvado, que es toda la quinta. Pero, a diferencia de todos los efectos del estado de necesidad que conocemos, aquí sí tienen que resarcirme, sí tienen que repararme los daños que han generado, tienen que dejarme la casa como estaba y tienen que abonarme los gastos que se han podido haber generado colaterales, ¿no? ¿Me dejo entender? No me van a dejar con el hueco abierto o con toda la sala destruida. Tienen que dejarlo como estaba. ¿Me entienden? ¿Está claro? Ese es un comportamiento nocivo. Y para ver si está claro, para corroborar que está claro, todo está comenzando a leer sus notas ya. Para acreditar que está claro, ¿cuáles son los comportamientos dañosos? Comportamiento nocivo, comportamiento abusivo, comportamiento excesivo. Falta uno. Ilícito. El señor es chino, ¿no? Esa la trampa para adelante. Ah, muy bien. Comportamiento excesivo, abusivo, ilícito, y el último que hemos hecho, que es el nocivo. Y la ilicitud civil es igual que la penal. ¿Por qué no? Porque a comparación de las penales existe el instituto también. ¿Qué hacen los penalistas? Tienen que solamente se verificar la conducta. Los penalistas verifican la conducta. O sea, que cuadren la norma. ¿Que cuadren qué? La norma, o sea, la conducta es que... ¿Cómo le llaman los penalistas a eso? Tipicidad. ¿Cierto? Y en el caso de la ilicitud civil, demostrar que esa conducta ha transgredido la norma. ya ha transgredido la norma. ¿Todo claro, doctora? No le escucho. Coja el micro, coja el micro. No llevo hasta allá, está puesto en el lugar estratégico para que no llegue, ¿no? Coja el micro. Muy bien. Denme un ejemplo de ilicitud, por favor. Póngase el micro en la boca.
Para escucharlo, no se escucha. No, lo que yo he dicho no, un ejemplo suyo de licitud. Fuerte, fuerte. ¿Le escuchan? Ya, fuerte, a ver. Cuando transgrede la ley, o sea, en un contrato, si yo no cumplo con lo que está regulado ahí, pues transgrediendo un contrato. Venga, acérquese. Venga, para acá. Abogada tibia no existe, venga. ¿Por qué le doy la palabra a Domingo Pirazo? Venga. Está muy bien. Esto es. Uy, se fue. Lo ha apagado, a mí lo ha apagado. Se fue Brunito. Bien. Hoy se habla de litigación oral. Por tanto, hoy los abogados deben manejar las destrezas orales. Los abogados deben superar el miedo, superar el roche. Por tanto, no tendríamos por qué sentirnos temerosos, timoratos por hablar de derecho. Esta experiencia, su compañera yo sé que no la va a olvidar. Al término de la sesión me va a odiar. ¿Cómo es que me ha sacado al frente? Me están filmando, estoy ante toda la gente. Mi primera conferencia que dicté como estudiante, porque ya todavía era estudiante, fue en el Congreso Nacional de Derecho Civil, allá por 1996. Hace poco, hace 16 años, ¿no? No más, ya 16 años. Y dicté ante 500 personas en un auditorio con 2 cámaras y con un reflector. Ese fue en un evento que era una iglesia que se convirtió en un auditorio de la Universidad Nacional de Trujillo, en el centro de Trujillo, en la plaza. Y luego me acuerdo que la primera incursión que tuve en radio fue en Radio Programas del Perú. Y el conductor me dijo, no te preocupes, ¿por qué tienes temor de hablar en la radio? Si solamente estás hablando a todo el Perú a la vez y internacionalmente a todo el mundo por las repetidoras de Radio Programas. Nada más que eso, ¿no? No sé si me estaba dando aliento, ¿no es cierto? Bien, así que la señorita en este instante va a superar su miedo, su temor. Esta va a ser su primera vez en exposición. Muy bien, porque la mayoría de ustedes cuando exponen en la universidad están con papelito en mano y con unos papelotes atrás, repitiendo todo lo que dice el papelito, ¿no es cierto? No hay nada como decir lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno sabe. Bien, perfecto. ¿Su nombre cuál es? Doris Saavedra. ¿Representa el departamento de...? ¿Qué te parece concurso de belleza? A ver. Muy bien. El micro, excelente. Yo me siento. Doctora, el ejemplo de comportamiento ilícito, por favor. De comportamiento ilícito. Vamos. Ya, pues. Excelente, así es. Usted dijo que Olvídese lo que dije, su ejemplo. el comportamiento ilícito va en contra de la ley o transgrede la ley. Entonces, un ejemplo puede ser, no sé si está bien porque recién estoy aprendiendo. No se niegue. Diga el ejemplo nomás. Negarse, decir no sé si estará bien, no, todo está bien. Dígalo. Ya, por ejemplo, en un contrato, si está regulado por ciertos puntos, disposiciones, entonces si uno de las partes transgrede eso, pues yo estoy algo ilícito. ¿Qué contrato? De compraventa puede ser. ¿Qué se vendió? Un inmueble, un terreno. ¿Y qué pasó? Ya, pues uno de ellos de repente no ha pasado el tiempo y no ha terminado de pagar. El comprador no terminó de pagar el terreno. Claro, de repente ha pagado una parte, pero faltó la otra parte, entonces ya transgredió una de las dos porque ya pasó el tiempo estipulado ahí en el contrato. Por tanto, está violando las obligaciones nacidas del contrato de compraventa.
A ver, repítame su ejemplo completo como lo está diciendo. El ejemplo es en un contrato de compra-venta. Entonces, en el contrato está estipulado que hasta cierta fecha se tiene que pagar la otra parte de ese inmueble. Entonces, no lo ha pagado y entonces transgrede, es algo ilícito. Muy bien, muy bien. Un aplauso a su compañero y su esfuerzo. Pero está bien, así tiene que comenzar a también generar ciertas habilidades o destrezas, ¿sí o no? ¿Y quién me puede dar un ejemplo de comportamiento abusivo? Ya salió una dama, ahora debe salir un varón. A ver, levante la mano a los varones aquí presentes. Afirmado, señor. He dicho, levante la mano a los varones aquí presentes. Y solamente le levantó a algunos, y los otros varones. Este trío no levantó la mano. ¿Es varón? ¿Por qué no levantó la mano? Esas respuestas inconscientes muestran mucho, ¿ah? ¿Sí? ¿Por qué no levantó la mano? Está mal de la mano. ¿Y usted? Siempre hay excusa para no salir del closet. Perdón, Venga, doctor, venga. Muy bien. Ahí está. ¿Usted es Juan Flores? A ver, comportamiento abusivo. Bueno, un ejemplo de comportamiento abusivo puede ser el típico caso de la vecindad, en donde cuando una persona celebra una fiesta, obviamente está en el derecho, ¿no?, de divertirse, pero también debe ponerse en el caso que sus vecinos obviamente tienen el derecho de descansar. Entonces, abusivamente, abusando de su derecho de divertirse, celebra una fiesta con un sonido, con extremos sonidos hasta altas horas de la madrugada. Ese podría dar ejemplo del comportamiento abusivo. ¿Alguna vez lo ha hecho? No, porque yo no acostumbro a celebrar fiestas, pero sí he estado en fiestas. ¿Nunca ha ido a fiestas? No, sí he estado en fiestas, pero yo nunca he celebrado una fiesta. ¿Nunca ha organizado una fiesta? Claro, nunca lo hice. Pero a usted sí le gusta ir a fiestas organizadas por otros. No le gusta gastar gracias. Por favor, a ver. Comportamiento ilícito, comportamiento abusivo. Excelente, parece que me han entendido. Parece que me han entendido. ¿No? ¿Tiene una duda? ¿Tiene rostro de duda? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es esa peluquería donde usted puede? ¿Electrochoc? A ver, mi estimado señor, pregunte usted. Lo que pasa es que semanas atrás en el mismo curso habíamos visto también el abuso del derecho y justo el ponente dio ese mismo ejemplo. ¿Cuál? O sea, no salió de él. No, o sea, Está acusando que ese ejemplo lo hizo por el anterior. He sido víctima de un abuso. O sea, el señor ha repetido el ejemplo de otro ponente. Yo que estaba emocionado, el señor había dicho algo que nació de él. ¿Quién fue ese ponente? Morales Bot. Juan! Juancito Morales Bot. No era el mismo ejemplo, el ejemplo que dio. Ya no lo corrija, ya dijo. No, fue distinto, era de unos ancianos en realidad. La cosa es que preguntó si era abuso del derecho y, bueno, como conclusión dio a entender que no. Y fue claro, ¿no? Porque se supone que en el abuso del derecho es un acto que nace lícito, pero en el transcurso, quizás por alguna laguna, por no haber un derecho que se contraponga a ese ejercicio abusivo de ese derecho, no constituiría un abuso de derecho. Es más bien cuando tú no tienes cómo defenderte ante ese actuar de la persona. Por eso no sé qué tanto se configure como un abuso de derecho. Bien. La frontera entre abuso y ilícito es muy sutil.
Si bien existen reglas municipales que dicen que nadie debe exceder ciertos decibeles, esas normas no dicen que a ti te corresponde reclamar por esa actividad. Lo que podría pasar es que venga el serenazgo, tocarte la puerta, llamarte la atención y ponerte una multa. Pero de ahí a decir que apague el radio, no lo va a hacer. ¿Cómo pasa? Ustedes pueden llamar a serenazgo, a las autoridades municipales y reclamar, y van a seguir con el volumen hasta altas horas de la noche. Porque ellos hasta son capaces de pagar la multa, nada más. Porque habría una conducta contraria a reglas administrativas. Pero en el ámbito civil, lo que podría hacer es un interdicto por actos perturbatorios. Pero de ahí a que el interdicto se resuelva y todo lo demás es muy diferente. Ahora, escudarse en el ejercicio de la propiedad es lo que pasa aquí. Hay la famosa frase de que yo soy propietario y puedo hacer lo que quiera en mi casa. ¿Es cierto eso? A ver, voy a darles un ejemplo y ustedes me van a decir si es un abuso o no es un abuso. Estoy hospedado en un hotel y yo de noche me gusta leer, ver televisión. Ayer vi la final del gran show, ¿no? En la noche, donde mi estimado amigo César Acuña dijo Universidad César Acuña en vez de decir Universidad César Vallejo. Creo que va a crear la Universidad César Acuña. Bien, me quedé viendo televisión, me quedé leyendo, me quedé revisando algunos papeles jurídicos. Pero ¿qué imaginarían que de repente viene una pareja muy amorosa a una de las habitaciones contiguas y comienzan a ver primeros auxilios, ¿no? Porque hay ciertos actos de ahogamiento. Escandalosos actos de ahogamiento en la habitación contigua. ¿Alguna vez usted ha estado en un hotel y ha escuchado ciertos sonidos escabrosos, propios de una tercera dimensión desconocida? Es decir, propios de esa película, ¿cómo se llama? Actividad Paranormal. ¿No? ¿No? Siempre ha estado en su hotel, ha podido descansar tranquilamente. Muy bien. ¿A usted a dónde va? ¿Un monasterio? ¿Qué puedo hacer? Mi estimado doctor, por favor, usted es mi abogado, le quiero consultarle, tengo ese problema, ¿qué puedo hacer? A ver. ¿Nunca has estado en ese escenario? Es una situación un poco incómoda. ¿Y qué puede hacer? En el momento. Me refería al momento, o sea, que sea el momento de esa situación perturbadora. Claro, estoy descansando y en eso comienza a escuchar. Lo único que sería ir a conversar con el administrador del hotel para que llame la atención en el día. Si bien es cierto, están en una parte del hotel que ellos han creado, están en su derecho de hacer lo que quieren prácticamente, pero si bien es cierto, también están perturbando la tranquilidad de las habitaciones contiguas, y creo que tiene su límite también, su límite de hacer lo que ellos quieren, y tiene su límite, pero siempre y cuando no perturbando a los demás. Moraleja. Si se dan cuenta hay un vacío ahí, ¿no? Porque ¿qué van a hacer? ¿Tirar a la puerta? ¿Decir cállense?
me dice, ya, pongo el televisor a alto volumen, ¿no? A nada, como que a nada. ¿No? O sea, estos temas, para mi estimado amigo Fernando de Trascenís, el comportamiento abusivo no debería existir, porque todo debería ser ilícito. Solo que, como bien dijo mi estimado Juan, lo ilícito normalmente se entiende como lo contrario a una norma que existe. Por tanto, si la norma no existe, hay un vacío legal. Y en esos huecos o vacíos es donde se cubre con el comportamiento abusivo.